les hablaba un poco acerca de esta entidad pública. Ya es una empresa estatal. Si ustedes quieren un poco obtener mayor información referente a esta página, lo que deben hacer es ingresar en Google ASPB Bolivia y automáticamente les sale este portal. Bien, bien, la materia básicamente se basa en bueno, en la administración operativa, en este caso, que tenemos que nosotros conocer en relación a los puertos de ingreso y también de salida, tanto para ambos tipos de operaciones de frente a nuestro país. Nuestro país, por ser un país mediterráneo, no tenemos un puerto comercial, por decirlo así, que esté habilitado para que pueda atracar diferentes líneas marítimas que nos permitan de alguna forma recibir a menor costo, incluso que nos permitan reducir trámites que nos puedan ayudar en los diferentes procesos comerciales que realizamos. Y bien, una de las estrategias del gobierno ha sido consolidar una empresa estatal, ¿ya? Que tiene, o bueno, que está habilitada, como pueden ver ustedes aquí, nuevamente reitero, que está habilitada en los puertos de Chile, en Chile con Antofagasta y Arica, en Perú con Hilo y Matarani, en Uruguay con Nueva Palmira, en Argentina con Rosario y en Paraguay con el puerto de Villeta. Entonces, el alcance de esta empresa estatal es solamente a estos 7 puertos que pertenecen a 5 diferentes países. Entonces, uno de los trabajos más frecuentes que se realiza con esta administradora de servicios portuarios son los trabajos portuarios en Arica, como también los trabajos que se realizan en Matarani. En algunos casos, de alguna forma también se empieza a realizar con el puerto de Antofagasta. Sin embargo, con mayor frecuencia en relación a las importaciones que realizan nuestros importadores bolivianos, por el tema de costos del flete marítimo y por el tema también de esa accesibilidad que existe en relación al transporte terrestre. Uno de los puertos más utilizados en este caso es el puerto de Arica, Chile. También los importadores realizan operaciones con diferentes puertos. Ya cuando hablemos del puerto de Iquique, por ejemplo, vamos a hablar de otro tipo de procedimiento. Sin embargo, cuando hablamos del puerto de Arica en específico, o del puerto de Matarani también, tenemos que hablar sí o sí acerca del trabajo que realiza esta administradora de servicios portuarios de Bolivia. Bien, entonces con este antecedente ya tenemos que un poco hablar acerca de la constitución de esta empresa y la forma en la cual esta empresa trabaja en los diferentes tipos de procedimientos que realizamos. Bien, entonces, como les mencionaba, la ASPB es una empresa estatal estratégica de administración de servicios portuarios de Bolivia, que, bueno, que a partir del 2015, en base al Decreto Supremo 2406, se convierte como un articulador de las importaciones como también de las exportaciones bolivianas a través de los puertos habilitados. ¿Y cuáles son estos puertos? Estos 7 puertos que pertenecen a 5 diferentes países. Bien, ¿qué servicios presta? Presta el servicio de información de la logística y la normativa en comercio exterior, de la mercancía en tránsito, la atención a las solicitudes de movilización de mercancía, la información en la plataforma, el acceso a la normativa, la planificación y coordinación, el flujo de las operaciones en el puerto, la desconsolidación de internación, el almacenamiento de mercancías en el puerto, las tarifas. En el caso de importaciones, la recepción, verificación, custodia, control y almacenamiento y certificación de todo tipo de mercancías, el estiva y desestiva de la carga, el porteo y acopio, la planificación del despacho de la carga a destino y en la empresa de transporte elegida por el consignatario. En exportaciones, la planificación e internación de mercancías en el puerto, la recepción, verificación, custodia, control y elaboración de la póliza de tránsito, en los casos específicos,
de Antofagasta y Arica, la consolidación de mercancía, el traslado a la zona de stacking en coordinación con las navieras y el transporte terrestre, envío de documentación, las ventajas que nos ofrece despachar nuestra mercancía por la ASPB en exportaciones, las tarifas son más económicas, el almacenamiento es sin costo por 60 días en los puertos de Arica y Antofagasta, la atención en puerto las 24 horas, la devolución inmediata de los documentos, el cliente paga una vez realizado el servicio y la simplificación del procedimiento. En el caso de importaciones, el almacenamiento sin costo por 365 días en Arica y Antofagasta, la posibilidad de negociar directamente el flete entre el consignatario y el transportista terrestre, el documento de recepción, el DPV, entregado por la ASPB, es reconocido como un documento técnico legal para el reclamo ante las aseguradoras en la travesía. Si bien, bueno, una de las ventajas que también nos ofrece la ASPB es la información que es rápida, una información fluida, porque en el caso cuando nosotros hacemos liberaciones de contenedor en Arica, por ejemplo, para importar hacia un recinto aduanero aquí en Bolivia, mm, bueno, por ejemplo, el recinto aduanero 201, ya que está ubicado en la avenida 6 de marzo en el Alto, si bien una vez que, bueno, este trámite lo pueden realizar ustedes, lo puede realizar el mismo transportista, independientemente del caso, en función a la logística, por ejemplo, en función de tiempo, en función de costos, que vamos a ir viendo también más adelante. Eh, Depende mucho quién realiza este trabajo. Como les digo, puede hacer este trabajo una agencia de despachante, puede hacer el forwarder, lo puede hacer la empresa de transporte o también lo puede hacer el mismo importador. Lo importante aquí es lo que se les va a enseñar más adelante, cómo uno obtiene el usuario y contraseña para poder ingresar desde liberación de los contenedores y también solicitar las planillas para poder hacer el pago de los costos logísticos que implica. Bien, entonces, a grandes rasgos, estamos un poco definiendo que esta entidad pública estatal es, bueno, está creada bajo un decreto supremo indica qué ventajas, pero como les comentaba, es un, bueno, si trabajamos con los Fatarani en Perú, debemos conocer acerca del procedimiento, debemos conocer también acerca del contrato que establecemos los usuarios con esta administradora y usuarios, como también cuáles son las funciones que realiza la administradora de servicios portuarios Bolivia. Bien, ya teniendo un poco, bueno, poniéndoles en contexto acerca de la función que cumple, el siguiente paso que vamos a realizar es conocer acerca del empadronamiento que debemos realizar cuando trabajamos en cualquiera de estos puertos. Para ello voy a compartir la siguiente diapositiva. ¿Se ve la pantalla, la diapositiva?
Sí, licenciado. Se ve. Muy bien. Bien, bueno, ¿cómo accedemos al portal de la ASPB? Lo que debemos hacer es ingresar en Google, en el buscador. En el buscador ustedes insertan la palabra ASPB y automáticamente les va a salir esta dirección de la página inicial donde indica www.aspb.gov.bo, donde ustedes pueden recabar información acerca del empadronamiento en línea. De la misma forma pueden recabar los formularios que se requieren para hacer el proceso de empadronamiento. Pueden también revisar y hacer consultas acerca de los despachos portuarios, el DPV. De la misma forma, recaban la información de cómo se ha constituido esta SPV. Pueden también estimar tarifas, ¿ya? De esta forma les indica dónde quedan sus direcciones en los distintos puntos del país. Y bien, tenemos dos oficinas principales que ustedes al buscador y les sale a través de Google Maps la dirección exacta donde están ubicadas las oficinas de la ASPB. Bien, entonces para ello vamos a hablar un poco acerca de uno de los procedimientos que básicamente nos interesan a nosotros, que es el de reducir los tiempos. Y al reducir los tiempos, tratamos de ser nosotros más efectivos, más precisos con el trabajo que realizamos. Y una ventaja que nos permite esta página de la ASPB es que podemos realizar el empadronamiento en línea a través del Internet, es decir, a través de su portal. Ingresamos o buscamos en su buscador empadronamiento en línea y nos va a salir a nosotros el siguiente cuadro. Nos sale el siguiente cuadro y es aquí donde les va a presentar a ustedes una serie de filtros donde lo que deben que solicitan, por ejemplo, el número de carnet, si es para importadores no habituales, es decir, la aduana establece dos partidas, dos tipos de empadronamiento. Un primer empadronamiento que se refiere a los importadores no habituales y el segundo que se refiere a los importadores o exportadores habituales. Me imagino que ustedes ya han debido ver ese tema en alguna materia. La indicada era que debido un poco profundizar acerca de cuál es el procedimiento y cómo si alguien quiere exportar o importar, debe empezar a hacer primero los requisitos legales en la aduana y en función a ello ver si corresponde sacar el NIT o también si corresponde inscribir su empresa o la empresa unipersonal en el, bueno, en Funde Empresa. Bien, entonces empezamos a ingresar nosotros los datos, empezamos a ver cuál es el tipo de operador que se requiere, si es un consignatario, una empresa de transporte, empresa unipersonal, etcétera. Y en función al trabajo que vamos a realizar, obviamente vamos a elegir el tipo de operador. Posterior a ello, ingresamos nuestro NIT. Y lo básico que tenemos que llenar en estos documentos, primero ingresando estos dos datos, les va a salir a ustedes si están o no habilitados para poder llenar el segundo paso del formulario. En el segundo paso del formulario les piden todos los datos que tienen ustedes en su cédula de identidad, desde el nombre completo, la dirección que está establecido en su cédula de identidad, les pide también el número de la cédula de identidad, les pide también si tienen Fundempresa el número, el nombre con el cual está constituido su empresa unipersonal. Y con esos datos básicos se empieza a hacer el llenado del empadronamiento de la ASPB. No necesitan mucha documentación,
Suficiente es que tengan una cédula de identidad para poder llenar todos los datos que requiere este formulario. Y bien, algo importante que no deben olvidar ustedes es el correo electrónico que van a utilizar para poder ingresar al sistema y de la misma forma que a través de ese correo electrónico les llegue toda la información en relación al trabajo que van realizando en el puerto. Es no olvidarse la contraseña, es decir, debe ser un correo único, un correo donde ustedes puedan acceder y no puedan tener o puedan generar dificultades de ingresar cuando se realizan este tipo de trabajo, ¿no? O sea, lo recomendable es tener el correo correcto, no un correo al azar, sino que un correo planificado, donde no puedan tener inconvenientes o problemas más adelante que les impida o que les detrase en el tiempo para que puedan realizar este tipo de liberaciones o este tipo de importaciones o exportaciones a través de esta administradora de servicios. Como les decía, dentro del mismo portal ustedes pueden recabar los formularios de empadronamiento. En el caso de importaciones es el formulario de empadronamiento para consignatario. De la misma forma existen formularios para misiones diplomáticas y organismos internacionales, formularios para el registro de empresas de transporte o actas de compromiso y formularios de empadronamiento en varios. Este es el modelo del formulario de empadronamiento. Ven ustedes, imprimen, en el caso de un empadronamiento en físico, lo que se debe hacer es imprimir este formulario y empezar a llenar con bolígrafo, o de la misma forma lo pueden ustedes convertir de PDF a Word para que puedan hacer el llenado dentro de sus mismos equipos, y una vez llenado lo puedan imprimir con todos los datos que requiere este formulario. Para el caso de este formulario, por ejemplo, para el caso de importador, lo que debo hacer es hacer una X o poner una señal de qué casilla voy a marcar y qué tipo de operación voy a realizar. Debo anotar el número de NIT, la razón social, la categoría de la empresa, si es una empresa jurídica, si es una empresa unipersonal. Si tenemos un portal web, el número de empresa, ¿ya? Porque cuando les emiten el certificado de empresa existe un número, con su número de registro, les decía el correo electrónico que van a utilizar, que este debe ser uno planificado, que esté destinado netamente a los trabajos que vamos a realizar con esta administradora de servicios. La ciudad donde estamos haciendo el llenado o con qué sucursal de esta empresa vamos a trabajar, el número de teléfono nuestro, el número de fax, y en la parte de abajo los datos, ¿no? El nombre completo, el apellido paterno, el apellido materno, la cédula de identidad, el celular, el correo, la nacionalidad, el cargo y el número de poder. Este formulario es para una empresa jurídica, por eso les indica incluso el número de poder, cuál es el número de poder que tienen ustedes. Este poder lo emite un notario de fe pública. Este notario de fe pública faculta o delega a una persona cuyas facultades le permiten realizar estos tipos de representaciones de esa empresa jurídica, no solamente ante la SPV, sino que ante las demás entidades que esta misma los requiera. Muy bien, dentro de los requisitos, permítanme un segundo, voy a hacer el ingreso de sus compañeros. Bien, estos son los requisitos para el empadronamiento y la actualización de datos. Como les decía, existen dos categorías: para personas naturales y también para personas jurídicas. En el caso de personas naturales, los requisitos son descargar el formulario, hacer el llenado del formulario, el NIT si corresponde, el registro de empresa si corresponde, cédula de identidad, la factura de luz, el croquis y la carta de compromiso del servicio portuario
que igual esta carta de compromiso lo pueden descargar ustedes del portal de la ASPB. Para el caso de personas jurídicas, se debe descargar el formulario de empadronamiento, como en el ejemplo anterior. Y está inserto dentro del formulario el número de poder, que es emitido, nuevamente les reitero, por un notario de fe pública, quien faculta que el representante legal es una determinada persona y está habilitada para poder realizar estos trámites. El NIT legal, la cédula de identidad, el croquis, la resolución de la Aduana Nacional de Bolivia si corresponde, porque puede ser también, mm, por ejemplo, en el caso de que exista convenios con algunas organizaciones internacionales, eh, puede existir que exista una resolución de ese tipo de convenio o tratos que tengan entre esas empresas, ¿no? La carta de compromiso del servicio portuario, que de la misma forma esta carta lo pueden descargar ustedes del portal de la SPB. ¿Qué nos dice en la parte de abajo? Asimismo, estos son los requisitos básicos con los que se deberá cumplir para realizar operaciones portuarias con la ASPB. Los usuarios deberán presentar esta documentación en un folder de color amarillo para consignatarios, folder de color azul para empresas de transporte terrestre y folder de color de empadronamiento. Dentro de los trabajos que se les va a asignar a ustedes, va a estar el que realicen personas naturales y también para personas jurídicas. Por ejemplo, estos dos datos está en función, si corresponde el NIT, el 2 y el 3, está en función al tipo de empadronamiento que haya realizado la persona en la aduana nacional. Nuevamente les reitero, existen dos tipos de empadronamiento que ustedes tienen que investigar, tienen que ver cuáles son estos dos tipos de empadronamiento que uno debe realizar antes de importar o exportar en la aduana nacional de Bolivia. Bien, sigamos. Bien, ¿no? Estos son los puertos, nuevamente les reitero, los 5 países con los que tiene suscritos convenios y también los 7 puertos donde está habilitada la SPB para que pueda realizar los trabajos de almacenaje, de recepción, de, etcétera, ¿no? Todo. En la parte final ustedes tienen los enlaces de información que se quiere para poder realizar este proceso de empadronamiento. Preguntas. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Nuevamente les reitero que incluso la misma ASPB tiene videos acerca de los guías de trámite, es decir, cómo una persona puede realizar su empadronamiento en físico, por ejemplo, porque sí o sí, una vez que realizamos el empadronamiento en línea, nos tenemos que apersonar a alguna oficina de la SPB para presentarnos nuestros documentos en original y ellos puedan deciden realizar o hacer el cierre de empadronamiento. O sea, el empadronamiento en línea es como un paso previo que damos. Sin embargo, tenemos que sí o sí apersonarnos a sus oficinas para poder cesar este empadronamiento y estar totalmente habilitados para poder hacer el uso del servicio que ellos prestan.
Bueno, entonces, si no existe alguna consulta que quieran realizar, les comunico. Delia, ¿tienes alguna consulta? Licenciado, buenas noches. En el chat hay una consulta de mis compañeros que dice que es un forwarder. ¿Qué es un forwarder? No he podido ver, veremos el chat. ¿Dónde está? ¿Qué es un forwarder? Bien, un forwarder es un operador logístico que básicamente tiene una función, por ejemplo, de programar consolidaciones o cargas full a través del tránsito marítimo, es decir, a través de las navieras. Estos forwarders no solamente dentro de la misma logística integral, ellos les pueden facilitar el servicio de una empresa de transporte terrestre, es decir, les pueden facilitar todo el servicio, incluso el servicio aéreo en este caso. En realidad bueno, se caracteriza aquí en nuestro medio como un operador logístico que se encarga de tener los diferentes precios de las programaciones navieras que les pueden facilitar a ustedes, ya sea para un contenedor entero de 1x40, 1x20, puede ser también para contenedores abiertos, open top, etcétera, que vayan de un puerto de exportación hacia un puerto de importación, en nuestro caso hacia un puerto sudamericano, y que nos permitan obtener también tarifas, en algún caso pueden ser, bueno, las tarifas ahora, si no me equivoco, están por sus 7,000 y algo eh, contenedores de 1x20, y entre sus 8,000 y algo más debe estar contenedores de 1x40. Bien, hablando también acerca de los precios marítimos, por ejemplo, el punto más alto ha sido el año pasado, donde alcanzó sus $17,000, les decía. Eh, Hace un mes y medio, estaba por sus 9,000, 8,000. Ahora creo que ha bajado a sus 7,000. Ese es el dato que tengo al alcance de mi celular, les podría precisar el dato. Pero esa es la función de un forwarder. Es un operador logístico que básicamente les puede ofrecer información acerca de las tarifas, los tiempos, incluso los precios acerca de contenedores full o carga consolidada que puedan ustedes requerir, ¿no? Es quienes se encargan de, de hacer ese tipo de trabajo. De la misma forma, les emiten a ustedes un BL a través de sus empresas, que nosotros en términos de trámites conocemos como un BL derivado, el BL hijo, que nos permite liberar el contenedor en el puerto, que también nos sirve a nosotros para poder nacionalizar las diferentes mercancías. Delia. Bien, si existe alguna duda, alguna otra consulta más respecto al tema acerca de este proceso de empadronamiento en la SPB. Bien, quiero indicarles de que sus materias ya están en la plataforma Moodle. Lo que deben hacer es ingresar ustedes, bueno, a través de su celular, ingresen a YouTube. En YouTube vean UPEA, Moodle UPEA, o cómo ingresar al portal Moodle Estudiante UPEA. Entonces, les va a salir a ustedes un tutorial donde les va a indicar cuál es la forma en la cual tienen que ingresar a Google. Ingresan a Google, posterior del ingreso, les indica incluso cuál es el formato de la contraseña que tienen ustedes. Y una vez que ingresan con su contraseña, que ellos les indican, que es básicamente el carnet de identidad, al finalizar, no recuerdo si es barra baja UPEA o barra baja virtual, eh, ustedes pueden cambiar, una vez que ingresan a la plataforma, pueden cambiar la contraseña para que sea una más básica o una más compleja, ya depende de ustedes. Y ahí les va a salir qué materias están inscritos y qué materias están habilitados. Les recomiendo, por favor, que revisen
ese video y empiecen a utilizar o a familiarizarse con la plataforma. Estoy aún trabajando los contenidos, en algunos casos estoy actualizando. Mm, Este tema bueno, del comercio es dinámico, es decir, los datos que tenía en los programas anteriores ahora han cambiado, entonces estoy corrigiendo esos datos para que tengan ustedes la información actual. Bien, si no hay nada más que decir, estaríamos concluyendo aquí la clase y nos estaríamos viendo la siguiente. Verónica, Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas licenciado. noches. Quería hacerle una consulta. No sé si ya dio el modo de calificar o ya quedaron en algo, Lice. Esa parte si me podría sacar de dudas y cuántos exámenes vamos a tener, si va a haber trabajos. La verdad es que por motivos de salud y de trabajo es la primera vez que estoy pasando su clase. No sé si es la primera, licenciado. Entonces, esa es mi duda. Si me pudiese sacar esa duda, licenciado, muchísimas gracias. Bien, los exámenes lo vas a recabar de la plataforma Moodle. Tenemos el extracto de la malla curricular, donde está definido qué porcentaje tiene el primero, el segundo y el final. Lo que faltaba definir es el porcentaje de trabajo que vamos a asignar, es decir, qué puntuación y cuánto de puntuación vamos a asignar antes de realizar el primer parcial. Eso no lo hemos definido, pero lo demás ya lo tienes en la plataforma que lo puedes descargar, no hay ningún problema, Verónica. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Muy bien, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Lice, quería hacerle una consulta. Las clases van a ser grabadas, licenciado. La anterior vi que estaba grabando la clase, Lice. Bien, a ver, respecto a la grabación, vamos a hablar la siguiente clase, ¿te parece? Sí, está bien, Lice. Muy bien. Ahí les voy a explicar también cuáles son bueno, y vamos a hablar, ¿no? Lo dejaremos para la siguiente clase, por favor. Bien, algo diferente al tema que no haya quedado claro. Bien, entonces, bueno, entonces, la siguiente clase, al iniciar la materia, vamos a hablar un poco acerca del puntaje que le vamos a asignar a los trabajos. Lo estoy trabajando para ver cuántos trabajos vamos a tener antes del primer parcial. No tengo todavía el dato. Y en función a ese dato, yo les voy a decir, van a ser 3 trabajos, cuánto de puntuación lo vamos a insertar. Y ahí es ahí donde ustedes van a decir que sea 5, 7, 8, 10. Ya va a depender de ustedes, pero ese dato les tengo que dar. Es un dato donde ustedes mismos puedan saber cuántos trabajos antes de dar un primer parcial. Y ahí es donde ustedes asignen el puntaje que vamos a tener, ¿no? Obviamente el máximo es 10 y en función también al número de trabajos que realicemos. Bien, entonces si no hay nada más que decir y si me imagino que está claro la exposición de la SPB, nos vemos la siguiente.